Muy buenas a todos, bienvenidos a esta introducción del módulo 4. Mi nombre es Enrique Castaño y soy fisioterapeuta y entrenador del equipo de SE Movimiento y voy a ser el profesor que os va a guiar en este módulo de movilidad aplicada a rendimiento y lesiones. Para comenzar os voy a enseñar un pequeño índice que luego vamos a desarrollar sobre todos los contenidos que vamos a ver. Primero vamos a hablar del concepto de Joint by Joint de Mike Boyle, en el que abordaremos los conceptos de estabilidad y movilidad y qué trabajo le viene mejor a cada articulación del cuerpo. También vamos a hablar un poquito de conceptos como inhibición y excitación y cómo nos pueden afectar a toda la movilidad, tanto a nivel muscular como a nivel puramente articular. También, por supuesto, vamos a ver algunos tests, tanto a nivel estático como a nivel dinámico, para ver cómo nos movemos y cuáles son las mejores aplicaciones, cuáles son los pequeños trucos que os podemos dar para ayudaros a que esto sea más fácil de realizar. También después, para acabar, haremos un pequeño análisis de la fluidez que podemos tener con nuestros movimientos a través y basándonos en estos tests que hemos visto anteriormente. Como os acabo de comentar, vamos a empezar por el concepto de Joint by Joint. Esta metodología se basa en que cada articulación del cuerpo tiene un trabajo que le viene mejor, sea estabilidad o sea movilidad. Vamos a ver que esto no siempre es así, ya que la idea original de Mike Boyle y Gray Cook se referían a que todas las articulaciones que teníamos, si no tenían una salud buena, incluso las periféricas también iban a entrar en disfunción. Así que para tener un cuerpo sano tenemos que tener una función articular correcta. Otro de los bloques que vamos a ver en el módulo va a ser sobre inhibición y excitación motora. ¿Por qué? Porque es muy común hablar de acortamientos musculares y vamos a ver cómo el sistema nervioso periférico y central tiene mucho más peso de lo que creemos cuando hablamos de este tipo de conceptos, y por qué un músculo está más acortado o menos acortado es una función nerviosa y una señal que va a hacer que tenga un umbral que esté más excitado o más inhibido. Veremos por qué ocurre y cómo podemos remediarlo. Por supuesto, en este módulo de movilidad vamos a hablar de los movimientos básicos, es decir, para empezar hablaremos de press banca, sentadilla y peso muerto por ser los tres pilares fundamentales de los deportes de fuerza. Hablaremos de cuáles son sus alteraciones a nivel de movilidad más comunes, por qué se producen y cómo podemos solucionarlas. Además de ello vamos a ver tests muy fáciles de realizar para que podáis mediros de forma fiable vosotros mismos estas limitaciones y una vez encontréis estos eslabones débiles, cómo poder solucionarlos. Además de la movilidad que veremos en estos movimientos básicos, también vamos a hacer lo mismo en deportes más clásicos, como los deportes de equipo, los deportes individuales, como fútbol, tenis, balonmano, por ejemplo. Además también vamos a aclarar algunos conceptos que solemos equivocar, como son la flexibilidad, la elasticidad, el ROM, el stiffness y por supuesto la movilidad en sí. Y veremos cómo dependiendo de cada deporte podremos aplicar o entrenar cualquiera de estas cualidades para sacar el máximo rendimiento. En otra parte del módulo vamos a ver también test básicos a nivel estático para que vosotros podáis mediros, como hemos dicho en la parte anterior de los movimientos básicos, toda vuestra capacidad de rango articular, tanto a nivel de raquis como de miembro inferior como de miembro superior. Así también como a lo mejor aplicaciones móviles que os van a ayudar a facilitaros esta tarea sin que sea muy complicado. Al igual que en este último punto en que vamos a valorar con test, vamos a realizar otro tipo de análisis, pero vamos a llamarlo análisis funcional del movimiento. Es decir, vamos a hacer test que suelen ser dinámicos y que suelen buscar una funcionalidad a evaluar, no tanto un movimiento estático. Por ejemplo, como un test de sentadilla, algunos test de estabilidad, etc. Esto lo vamos a utilizar para realmente ver cómo nos encontramos y luego poder aplicarlo tanto a nuestra vida diaria como a nuestra vida deportiva. Y que sea una forma más sencilla de valorar realmente si nos vamos a lesionar o no. Una vez visto todo esto, pasaremos a buscar las estrategias que más se utilizan o las más útiles para ganar rango articular. Es decir, las estrategias o las metodologías más usadas para ganar flexibilidad, rango articular o elasticidad. También vamos a ver el timing o cuándo deberíamos realizar este tipo de metodologías, si antes o después de los entrenamientos, antes de la temporada, antes o después de los mismos partidos, etc. Y también, por supuesto, a nivel de evidencia, cuáles son los realmente más eficaces y más rápidos para conseguir los objetivos tanto de rango articular como de flexibilidad que podamos conseguir para cualquier deporte. Esto sería un resumen de todos los contenidos que vais a ver en este módulo. Para comenzar por el primer punto, que sería el joint by joint, voy a poner un ejemplo de lo que sería la rodilla.
Como bien sabéis, la rodilla, en este concepto hablamos de estabilidad, porque es el trabajo que más se le suele dar, sobre todo porque está supeditada por lo que ocurra en las articulaciones periféricas, que son en este caso la cadera por encima y el tobillo y el pie por debajo. Aunque esta es una articulación estable, tenemos que tener en cuenta que cuando tengamos una lesión o si tenemos alguna limitación, ya sea muscular o ligamentosa, que no nos deja realizar el rango articular completo, también tendremos que darle movilidad. Todo este tipo de ejemplos o causas que no se suelen dar tan comunes vamos a verlas en el módulo. Por ejemplo, en este caso que vamos a decir de rodilla, pues hablaríamos de cómo acabar con estos déficits y protocolizaríamos a nivel de movilidad, de fuerza y a nivel de trabajo preceptivo cómo podríamos realizar una correcta readaptación para que esa articulación estuviera otra vez en su función neutra, que sería estabilidad. El siguiente punto que os había comentado al principio del índice era inhibición y excitación. Si lo aplicamos a la rodilla, como acabamos de decir, podemos hablar de estos isquios, que comúnmente decimos que están acortados, y es una de las patologías que más se suelen decir. No es que nuestro músculo tenga menos longitud que el de otras personas, simplemente de que a nivel de sistema nervioso le estamos mandando un mensaje de activación superior a lo que deberíamos, y el umbral a nivel de sistema nervioso está más alto de lo que debería. Entonces vamos a ver cómo esto habría que regularizarlo a nivel del sistema nervioso central y abruptamente a nivel articular para que ese músculo tuviese de nuevo una longitud normal y no tuviéramos esa sensación ni incomodidad que luego nos pueda afectar a nivel de rango articular y a nivel funcional mientras estemos haciendo entrenamiento. Otro de los siguientes pasos que veríamos en el módulo si estuviésemos aún con la rodilla sería los test. Por ejemplo, para evaluar a nivel estático la rodilla, podemos hacer simplemente una medición de rango articular del movimiento de la rodilla. Más adelante podemos hacer test más funcionales, como un single leg squat o incluso un test de sentadilla de McGill para ver realmente si esa limitación que tenemos en la rodilla es porque estamos forzando una postura que no podemos mantener o porque realmente hay un problema articular. Todo este tipo de ejemplos o incluso ver las articulaciones periféricas, como hemos dicho, con un test de Trendelenburg para ver si el problema está en la cadera y no en la rodilla, o un lunge test para ver si es que el problema de nuestra sentadilla no es que nos molesta la rodilla, sino de que no tenemos una movilidad adecuada de tobillo para realizarla correctamente, es el tipo de estrategias y metodologías que vamos a seguir durante este módulo. Hasta aquí la introducción sobre el módulo 4 de movilidad y cómo afecta al entrenamiento y la prevención de lesiones. Si os ha gustado todo lo que os he contado, os animo a que os apuntéis a este módulo y también, por supuesto, que reviséis todos los de mis compañeros porque son muy interesantes.